Primero de mayo en Cuba es una Gracias a fecha. ustedes por estar aquí con nosotros. Es una fecha significativa, ¿no? Yo creo que es una fecha de gran valor y sobre todo en estos momentos tiene una connotación muy particular porque estamos viendo una situación de una agresión multidimensional por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y el pueblo ha salido a manifestarse a favor de su soberanía y su independencia. Pero no solo eso, están los jóvenes cubanos hoy han tomado las banderas históricas de la revolución y han salido a defender la revolución, autoproclamándose como la generación del centenario del natalicio del comandante. Y yo creo que eso tiene una connotación muy particular para esta vez. Claro, diría de hecho que este es quizá el 1 de mayo más difícil que ha vivido usted, la coyuntura más única. Las amenazas se están repitiendo y hoy hay una movilización muy importante para mostrar músculo, ¿no? Lo que vamos a vivir hoy en esta marcha, en este desfile, en este acto de mayo, no es la marcha a pesar de los problemas que tiene Cuba, es la marcha ¡Abajo el bloqueo, que se expresa como discurso del pueblo, ¡abajo el como un discurso terrorismo! condenando la agresión imperialista. Es un discurso en forma de marcha ¡El que fortalece la unidad y además jamás se expresa con nuestra disposición ¡El que nos quiten el bloqueo, que nos dejen vivir en paz, jamás será y que si nos quitan el bloqueo vamos a ver cómo tocamos el desarrollo. Todo el mundo está mirando Cuba. ¿Qué cree que una persona que hoy esté viendo la televisión en Estados Unidos, un estadounidense, un ciudadano estadounidense, puede ver? ¿Qué mensaje le lanza hoy? Yo al pueblo norteamericano le lanzaría como mensaje, o compartiría como mensaje, primero que vengan a Cuba, que le pidan a su gobierno que los deje visitar Cuba, que conozcan al pueblo cubano, que nos miren con respeto y con cariño, que sean capaces de encontrar la solidaridad, la amistad de este pueblo. Este no es un pueblo que nunca ha odiado al pueblo norteamericano, este es un pueblo que nunca ha desarrollado ninguna agresión contra Estados Unidos. Aquí no se han quemado nunca banderas norteamericanas, y que le expresen a su gobierno que lo que merecen nuestros dos pueblos es vivir en paz y tener una relación normal. Porque Florida va a seguir estando igual de cerca, Estados Unidos no se va a mover, ¿no? La distancia no va a ir a más, o sea, la relación de vecindad tiene que existir. Yo creo que la relación a la que aspiramos es eso, precisamente una relación civilizada entre vecinos, una relación en lo que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, que siempre las vamos a tener, seamos capaces de encontrar áreas comunes de cooperación que nos permitan construir espacios de entendimiento que nos alejen de la confrontación y en los cuales podamos cooperar, podamos trabajar para beneficio de ambos países. Acompaña. Felicidades. El reconocimiento del bloqueo ha puesto a Cuba en una situación única. Más de 60 años de agresión estadounidense, pero el bloqueo energético ha acercado a la isla de una manera muy singular. Yo creo que el bloqueo energético es ante todo un castigo colectivo que ha venido a recrudecer aún más el bloqueo económico, financiero, comercial contra Cuba, y reafirma la posición del gobierno de los Estados Unidos de tratar de vencernos por asfixia. Y se expresa tanto en la vida del país como en la vida de las familias del país. O sea, está presente en la paralización de casi todas nuestras actividades económicas y sociales, nos entorpece la producción de bienes y servicios para ofertar a la población, nos ha llevado a reorganizar procesos como el curso escolar, la enseñanza universitaria, utilizando variantes de semipresenciales y variantes didácticas de enseñanza a distancia. De igual manera hemos tenido que acudir al teletrabajo, y en las familias se manifiesta en la escasez de medicamentos, de alimentos, en dificultades para el abasto de agua, en el transporte, dificultades incluso para poder recoger o dar un servicio comunal de recogida de desechos sólidos adecuado a la población. Las madrugadas de la familia cubana se nos convierten en madrugadas de laboriosidad, porque cuando hay un poquito de energía, a esa hora hay que hacer todas las tareas cotidianas, por lo tanto complejiza mucho la vida del pueblo cubano, y realmente nos lleva a una situación muy compleja. ¿Qué le diría a todas esas madres, padres cubanos, jóvenes, que hoy están marchando, pero que cuando regresen a su casa se encuentran con una situación compleja? Lo que hemos dicho siempre y lo que estamos compartiendo entre todos para fortalecer nuestra unidad. Hemos compartido con la población cubana 3 prioridades. Una es prepararnos para la defensa del país, y por lo tanto se ha ido desarrollando con participación popular como parte de nuestra doctrina de defensa, que es la guerra de todo el pueblo, donde cada cubano y cada cubana tiene una misión y un lugar en la defensa del país, un plan de elevación de la disposición para la defensa en interés de la guerra de todo el pueblo. Y ahí participa la población. Y la gente está consciente de lo que estamos defendiendo, de lo que podríamos perder si se perdiera la revolución. Por otra parte,
A finales del año pasado hicimos todo un proceso de consulta popular del programa económico y social de gobierno. Por lo tanto, con participación popular hemos construido el programa de desarrollo económico en estas circunstancias, para avanzar, para sobrepasar estas circunstancias con nuestros propios esfuerzos, con nuestro propio talento, con la creatividad y la resistencia del pueblo cubano. Y ese programa de gobierno comprende un grupo de transformaciones que nos deben llevar a una mejor situación. Dentro de esas transformaciones está, por supuesto, todo lo que estamos haciendo en la transición energética, que es uno de los problemas fundamentales, y todo lo que nos hemos propuesto para alcanzar la soberanía alimentaria. Y en tercer lugar está la participación de la población en todo un movimiento político de denuncia de las circunstancias que estamos viviendo, de denuncia del bloqueo y de participación en tareas sociales, en tareas comunitarias, en los programas de producción de alimentos, en los programas productivos, en los programas sociales, y esta expresión de esta marcha es parte también de la participación de la población en ese movimiento político. Yo digo siempre que cuando participamos, cuando entre todos enfrentamos los problemas conscientes de cuál es el papel que nos toca jugar, logramos victoria. Y cuando logramos victoria se fortalece la unidad. ¿Qué le dice que la gente esté marchando hoy con la situación que hay? No sé si esperaban esta movilización, aunque todavía estamos recorriendo hasta que lleguemos a la tribuna. Mira, en estos días se han estado desarrollando dos procesos importantes de participación popular como parte de ese movimiento político que he explicado. Uno es la firma, donde todos hemos expresado nuestra disposición a defender la patria. Ha sido un proceso colectivo de participación popular. Ahora me daban los datos en estos momentos. ¿Cuánta gente ha firmado? Han firmado más de 6 millones. 6 millones de cubanos. Por lo tanto, tenemos más de un 80% de firmas apoyando la defensa de la revolución, la defensa del país, la defensa de la soberanía y la defensa de la independencia. Y por otra parte, está la convocatoria que se hizo en condiciones tan difíciles para salir este 1 de mayo a manifestarnos. Estaba viendo las imágenes de televisión ahora antes de entrar a la plaza. Ya las provincias están llenas de personas que han sido convocadas y que han ido por voluntad propia a expresarse. Y aquí tú estás viendo, está solo uno de los 4 bloques de marcha que van a concentrarse en la tribuna antiimperialista. O sea, como este, hay 4 lugares más en la ciudad donde se están concentrando personas para salir a marchar. Vamos. ¿Se siente Cuba acompañada por la comunidad internacional? Claro que sí. Cuba no está sola, a pesar de los intentos de aislarnos diplomáticamente. Hay una respuesta. La amistad entre los pueblos no la pueden romper los gobiernos y mucho menos los imperios. Y yo creo que también los pueblos tratan de tener un gesto con Cuba a partir de toda la solidaridad que ha entregado Cuba históricamente. Hace 10 años tenemos la foto del Foro de Sao Paulo con Fidel, con Lula, con Hugo Chávez, y ahora estamos en el escudo de las Américas. Hay que decir que después de la revolución bolivariana que encabezó Chávez, vino una década donde las fuerzas de izquierda en América Latina tuvieron una mejor situación, había más unidad, había más integración, se creó el ALBA TCP, se creó ALBA Petrocaribe, y todo fue evolucionando, y yo diría que fueron bloques de integración regional que en poco tiempo lograron más resultados que otros bloques de integración en el mundo. Porque fíjate que en solo 10 años 4 países alcanzaron el cero analfabetismo, con el uso de un método cubano conocido por todos como el Yo Sí Puedo. Más de 3,5 millones de personas recuperaron la visión con la Operación Milagro, que fue una magnífica operación de salud, de sanidad, en la cual se atendía gratuitamente a personas. Estamos viendo que hay muchos países de América Latina que están manteniendo posiciones hostiles. Ecuador ha retirado su gobiernos. Yo siempre separo los gobiernos de los pueblos. Claro. Hay gobiernos que actúan como lacayos, sin dignidad ninguna, tratan de hacer favores al imperio. Y yo creo que son gobiernos que no tienen la clara percepción de lo que eso significa. En estos momentos Trump ha renovado la doctrina Monroe, la ha actualizado incluso con un colorario que por todo es conocido como el colorario Trump,
y de una vez más vuelven a mirar a nuestros pueblos, a nuestros países como el traspatio de América Latina. Cuando la doctrina Monroe plantea ese postulado de que América para los americanos, de qué América estamos hablando y de qué americanos estamos hablando. Yo creo que hay que ser fieles a las identidades de nuestros pueblos, hay que ser fieles a la integridad de nuestros pueblos, porque una de las cosas que nos quieren como parte de esta estrategia de colonización cultural es precisamente romper nuestras raíces y nuestras esencias en los pueblos. Donald Trump está reinventando la doctrina Monroe. ¿Se puede tener un diálogo real, abierto, honesto con la administración estadounidense ahora mismo? Que puede haber un diálogo, pero que es difícil. ¿Por qué puede haber un diálogo? Primero, siempre existió históricamente una disposición de la Revolución Cubana de tener una relación, un diálogo, un debate sobre cualquiera de los temas con el gobierno de los Estados Unidos, pero tiene que ser sobre la base de la igualdad. Saludos, 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 saludos. Tiene que ser sobre la base de la igualdad, sobre la base de que no hay imposiciones, sobre la base del respeto a la soberanía y la independencia de nuestro pueblo y sin condicionamiento alguno y mucho menos con cuestionamiento a nuestro sistema político. Por otra parte, históricamente, con diferentes administraciones se han establecido en algunos momentos canales de diálogo y por supuesto el que más avanzó, como todos conocemos, fue en la época Barack de Obama. Obama. Ahora, ¿por qué es difícil el diálogo? También hay razones históricas. Siempre Estados Unidos ha tenido una posición de potencia agresora contra Cuba y Cuba ha sido la pequeña isla agredida. Cuando hemos entablado diálogos se han hecho compromisos. Cuba ha cumplido todos sus compromisos y Estados Unidos ha faltado muchos de esos compromisos, por lo tanto eso crea mucha desconfianza en nuestro pueblo. En los momentos actuales, saludos, en los momentos actuales, ¿cómo se ha comportado el imperio? Se suponía que estaba en un diálogo con Venezuela y agredió a Venezuela y secuestró a su presidente y lo extrajo de Venezuela. Se suponía que andaba en un diálogo con Irán y agredieron a Irán y atacaron a Irán. Por lo tanto, para nosotros avanzar en ese diálogo es necesario que ambas partes estén dispuestas. ¿Y Estados Unidos está dispuesto? Usted percibe, entiendo que no pueda dar detalles sobre cuál es el estado de las negociaciones. Es muy difícil porque por un lado tratamos de conversar, tratamos de establecer un canal de diálogo y por el otro lado constantemente se está amenazando a Cuba y se declaran cosas como que Cuba es la próxima, se habla sobre la posible agresión militar a nuestro país y eso no crea un ambiente favorable para ellos. Decía que es una doctrina de defensa popular defensiva, listo para la defensa, pero también para responder si llega una agresión. Nosotros no somos un país de paz. Recuérdense que Cuba ha sido el escenario de los diálogos de paz más importantes de la región. Cuba fue el escenario donde vinieron a reunirse la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa para romper las contradicciones que tuvieron durante más de 1500 años. Cuba nunca ha agredido, Cuba no es un problema de seguridad para ningún país en el mundo y mucho menos para Estados Unidos. Cuba siempre lo que ha entregado es solidaridad. Nosotros no mandamos bombas ni tropas al mundo, nosotros no tenemos bases militares en ningún lugar del mundo, nosotros lo que mandamos son médicos y maestros al mundo. Pero si nos agreden, aquí habrá combate. Y nosotros nos preparamos en nuestra concepción defensiva a la guerra de todo el pueblo, como te explicaba anteriormente, para que no haya sorpresa y para que no haya derrota. Está preparado el pueblo cubano entonces para cualquier eventualidad. Y estamos preparándonos actualmente, seguimos preparando. ¿Y cuál ha sido el momento más complejo que usted ha venido, el informe que más le ha hecho preocuparse? No sé cómo vive usted, porque se tiende a individualizar mucho y la figura del presidente está en el foco. Pero a ver, esas cosas se resuelven en la vida cuando uno tiene convicción, cuando uno está dispuesto a dar la vida por la revolución como el Estado. ¿Usted está dispuesto a dar la vida? Mi familia está dispuesta a dar la vida. La dirección de la revolución, que es una dirección monolítica, con coherencia ideológica, con unidad y disciplina revolucionaria, está dispuesta a dar la vida. Pero en el pueblo, muchas personas están dispuestas, millones de cubanos están dispuestos a la vida. Y cuando tú tomas esa actitud ante la vida, no hay preocupación. ¿Diría que la situación respecto a Estados Unidos y las amenazas es peor ahora que hace 2 meses o 3 meses? Nosotros estamos viviendo, yo esto me gusta destacarlo porque a veces hay una percepción de que es el momento. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta que Cuba ha estado bloqueada durante más de 60 años. Un bloqueo prolongado, el bloqueo más prolongado de la historia, que ha traído muchas afectaciones a nuestro desarrollo económico y social, a nuestra población. Nosotros no hemos podido construir todos nuestros sueños. Nosotros tenemos sueños pendientes, todavía hay mucho machete que dar para llegar a las conquistas que queremos tener, a la prosperidad que queremos tener, al perfeccionamiento de nuestra sociedad, al perfeccionamiento de nuestro socialismo, al desarrollo económico que queremos tener con una implicación alta en el desarrollo social. Pero ese bloqueo adquirió una cualidad distinta en el segundo semestre del 2019, cuando Trump
implementó 240 medidas de recrudecimiento del bloqueo y nos incluyó en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Después, en medio de toda esa situación ya tensa, donde empezaron los apagones, donde empezaron a manifestarse las carencias, vino la COVID y el país trabajó en función de salvar la vida de las personas. Nuestros científicos encontraron las vacunas para salvar a la población cubana, pero toda esa etapa transcurrió también con una acumulación de estos problemas que te venía comentando. Y viene la situación actual. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora con más recrudecimiento tiene que ver con una acumulación también de situaciones por las circunstancias que te he explicado. Entonces aquí se complejizan las cuestiones primero cuando empieza el bloqueo a Venezuela, en diciembre, y en ese momento deja de entrar combustible a Cuba. Después se recrudecen las tensiones cuando se agrede a Venezuela y se secuestra al presidente. ¿Cómo lo vio usted? Nosotros estábamos en casa en la madrugada y amigos venezolanos nos llamaron para decirnos lo que estaba pasando. Inmediatamente convocamos al pueblo cubano y a las 8 de la mañana aquí en este mismo escenario el pueblo estaba reunido. Después supimos de la caída heroica de 32 de nuestros combatientes. ¿Estas condiciones terminen erosionando en parte el apoyo que tienen? Creo que nosotros se nos han deteriorado el proceso, pero la gente tiene confianza porque la revolución no es este el único momento. Está viviendo estas constituciones, superó el periodo especial, superior a los primeros años de las revoluciones, donde había una amplia agresión, incluso había bandas contrarrevolucionarias actuando en las montañas del país, y siempre el país ha crecido. Todo depende de la unidad, mantener la unidad, y la unidad se forma con participación popular, y la unidad se defiende con la doctrina. Cuando todos abrazamos la doctrina, cuando todos abrazamos, con la mayoría abraza las ideas de la revolución, en esa unidad está la fuente de la victoria. La gente cuando enciende la televisión ve que Cuba es un estado fallido, que usted es una figura autoritaria y dice que es un estado patrocinador del terrorismo. ¿Qué mensaje le mandaría a la gente que habla y que tiene una imagen de Cuba que traslada eso? Que no crean en las mentiras del imperio. Hay que sacar la experiencia de la historia y todos sabemos la manera en que miente el imperio. El imperio agredió a Irak diciendo en una época que tenía un programa de armas biológicas, nunca aparecieron las armas biológicas. El imperio ha aplicado una política de genocidio total apoyando a Israel en Gaza y en el Líbano, contra la causa palestina, y eso duele mucho. Un imperio, un Estado, un gobierno caliente, eso no es un buen gobierno, no es un buen Estado, no es un buen amigo, y no es el futuro que el mundo necesita. El imperio tejió la mentira del narcoestado para Venezuela, y el cártel de los soles, después del secuestro del presidente Maduro, se desapareció. El imperio sembró la mentira del programa nuclear iraní con la supuesta bomba nuclear. Todavía llevamos semanas de guerra y no ha aparecido la bomba nuclear iraní. Se puede confiar entonces en las mentiras que teje ese imperio. No tenemos una lucha contra la burocracia que a veces entorpece, contra la lentitud en algunos procesos. Es muy difícil trabajar en el país sin energía. También una respuesta de un pueblo como este es un pueblo heroico que merece un monumento en la historia. Esto no es un Estado fallido no tiene este apoyo, un Estado fallido no tiene esa participación popular en defensa de la obra de la revolución. ¿Qué Estado fallido tan raro somos que somos capaces de mantener en esas condiciones el país funcionando? Un Estado fallido que es capaz además de seguir dando educación y salud gratuita, de dar acceso universal a la cultura y el deporte a todos los ciudadanos, y que es capaz de brindar solidaridad, y que siguen nuestros médicos y nuestros maestros colaborando en el mundo, que sigue soñando en inversiones que podemos hacer, que sigue desarrollando programas sociales, que estamos luchando por la soberanía alimentaria, que estamos llevando en medio de estas condiciones una profunda revolución en transición energética, y un país que se mantiene organizado, que mantiene una estabilidad. ¿Cómo se imagina Cuba dentro de un año? ¿Cree que podremos volver a vernos aquí? Claro que nos vamos a ver. Cuba va a vencer. Un año es muy poco para superar todas las dificultades, porque además la coyuntura internacional, la coyuntura regional es muy adversa. Pero todos los días le estaremos quitando pedacitos a los problemas. Todos los días estaremos avanzando, todos los días estaremos encontrando soluciones, y las soluciones nos las va a dar ese pueblo al que constantemente estamos consultando y que constantemente nos está brindando las soluciones, el apoyo, y también está aportando con su esfuerzo y su talento. Y como te dije anteriormente, vamos a tener un país iluminado, más iluminado sin derrochar, más productivo con eficiencia, y venciendo con el talento y el esfuerzo de los cubanos el bloqueo y superando el bloqueo. Y vamos a alcanzar definitivamente la prosperidad y la paz que merece nuestro pueblo.